Al punto de que yo estuve a punto de grabar con Nicolás Jr. de El Diferente, que es como Rey de Rocha Imperio, El Diferente. Sí. Pero cuando, ese es el orden de los picó para ti. para mí, pues. No, está bien, está bien. Para mí. A ver, vamos a ver qué nos comenta la gente, pero entonces son Rey de Rocha, Imperio, Diferente. y diferente. ¿Entiendes? Para mí, ya habrá muchos. Bienvenidos a esta nueva edición de Prende el Foco por Cartagena, el podcast de la Fundación Santo Domingo. Gracias a todos nuestros oyentes por una vez más conectarse, a nuestros invitados especiales. Hoy en día contamos con uno de ellos, orgulloso cartagenero, Dani Cartagena. Dani, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Para nosotros es un honor tenerte aquí. No, fantástico. Muchas gracias a ustedes por la invitación y más que orgulloso de seguir construyendo con Cartagena y por Cartagena juntos. Daniel Suárez, Dani Cartagena, es un referente en el sector cultural de la ciudad, emprendedor, empresario. Nos va a contar sobre cómo ha logrado alrededor de ser un artista urbano, que es lo que a él realmente más le gusta, construir lo que hoy en día es Beyond the Wall. Dani. La verdad, fantástico. Primero, sí, soy un artista urbano. Mucha gente no conoce el trasfondo que desde 2018 generé la estrategia de Beyond the Wall, literalmente pensando en que la música que a mí me gusta, que es el hip hop y la champeta, mezclada puede llegar a muchas personas, pero que inicialmente el público al que yo tenía que llegar era un público internacional. Aquí en Cartagena los champetudos nos enfrentamos a muchos limitantes y a muchas como barreras, ¿no?, de ingreso a la industria. Y hay estrategias digitales. Hoy vemos como Bad Bunny, por ejemplo, yo sigo mucho la carrera de él porque me parece, o sea, yo lo conocí en una plataforma a donde yo quiero subir música que se llama SoundCloud. Y ahí viendo su desarrollo, cómo de SoundCloud lo firmaron y cómo hoy es el fenómeno mundial que es, yo entendí que de pronto en Cartagena, a través de lo digital, los artistas cartageneros tenemos mucha oportunidad de pronto gestionar, desarrollar nuestra música. Incluso hay muchos cartageneros que ya lo están haciendo. Por cosas de la vida, yo termino estudiando administración porque quería aprender a que no me metieran los dedos en la boca, ¿me entiendes? Siempre quise también tener un negocio y poder manejar negocios porque la base de mi vida es el hip hop como cultura. O sea, gracias al hip hop como cultura yo hablo inglés, por ejemplo. Yo aprendí inglés escuchando música rap. Gracias al hip hop como cultura, yo entiendo mucho la cultura americana porque consumía muchos programas, TV shows, series. Y como que siempre tuve fíjate que en Cartagena somos negros, o sea, siempre me reconocí como negro, la mayoría somos negros, pero el negro americano siempre tiene esa mentalidad como de conectar, de hacer, de explorar, de expandir. Y especialmente en estos días con el internet hemos visto fenómenos más grandes que Bad Bunny, incluso como Kanye West, por ejemplo. Y siempre esa mentalidad y esa fusión me daba curiosidad, y ahí investigando en la universidad, en Unicolombo, donde soy egresado en pregrado, yo después de varios intentos de investigación conecto con el turismo y digo, fíjate, el turismo puede ser la plataforma para que yo sea un artista. Bueno, ya lo han oído. El programa de hoy va a ser un programa diferente, especial. Por eso estamos tan contentos de tener hoy en día aquí a Dani Cartagena, que nos va a contar su experiencia, que nos va a contar cómo ha sido su vida. Este podcast, Dani, lo tenemos dividido en 3 secciones. La primera, hablamos del pasado, de dónde viene la persona, quién es Dani, para que nos cuentes de ti como ser humano. Luego hablamos del presente, ese que nos estás contando, de todos tus proyectos, y por supuesto terminamos soñando con nuestra ciudad, cómo podemos todos ayudar y hablar de un futuro mejor para todos los cartageneros. Este podcast se origina desde las oficinas de Getsemaní de la Fundación Santo Domingo. Soy Álvaro González Fortich, director regional de la Fundación en Cartagena. Muchas gracias nuevamente a todos nuestros oyentes y empecemos. De una. Dani, entonces cuéntanos de ti. ¿Dónde naciste? ¿Cómo decidiste involucrarte en esto de lo urbano, pero de pelado? Yo quiero que me hables de cómo es la vida de Dani hasta que decide tomar ese rumbo de ser un artista. Bueno, es bien curioso porque en mi casa siempre se escuchaba música.
Yo soy de La María, del barrio de La María y de San Francisco con crianza. Mi casa está en La María, pero me crié en esos dos entornos. Y ahí es como, con unos amigos discutían estos días de que uno en Cartagena crece como una banda sonora de fondo. Claro, eso es verdad. Entonces allá en La María, esa banda sonora hace eco porque viene de las lomas, viene de la calle, viene de un montón de lados. Entonces esa influencia musical yo siempre la he tenido. Encima yo soy de la calle 50 en La María y en la calle 48, es decir, a 2 calles, esa le dicen la calle de Rey. Ok. Ahí vive el Rey de Rocha, literalmente. O sea, es como, es más, yo siempre he dicho que el Rey de Rocha, como Pico, no es de Rocha, sino que es de La María porque uno es de donde vive. Ahí es donde vive, sin duda. ¿Me entiendes? Entonces, ese es como el primer contacto musical. Pero nada de lo que yo he hecho sería posible sin mi mamá. O sea, yo vengo de un hogar que mi mamá es madre soltera, tengo una hermana que tiene una discapacidad múltiple, mi mamá es trabajadora social, pero por la condición de mi hermana nunca pudo como que conectar laboralmente. A la fecha sigue siendo difícil para ella. Entonces, algo que sí mi mamá siempre nos puso en la cabeza era que había que estudiar. ¿Entiendes? Allá en el entorno donde nosotros estamos es complejo, temas de droga, pandilla, un montón de cosas. Y mi mamá me cuenta ella en estos días que yo desde los 3 años ya leía, porque ella me puso a leer. Y como a los 5 años me preguntaba como que qué entendía yo de lo que leía y así. Para hacerte la historia corta, para que yo no saliera a la calle, mi mamá me traía al Parque Centenario, comprábamos libros y yo tenía que leerme los libros. Cuando ella fuera a trabajar, yo me quedaba cuidando a mis hermanos y cuando ella llegara, yo tenía que explicarle a ella qué había leído. Claro. Y como yo no leyera, era un no problema, sale. Era un problema. ¿Tú eres el mayor? Sí, soy el mayor de 3 hermanos. Eso me hizo leer por ejemplo, yo recuerdo mucho, yo cuando estaba en tercero de primaria leí lo del estrecho de Bering, cómo el ser humano pobló América. Y eso hizo que me hiciera un examen de competencia, como de todo lo que yo sabía. Y con 9 años yo inicio el bachillerato. Claro. Yo no sé si eso es bueno, si es malo, exactamente. Claro. Pero con 15 años me graduó. Paso a la universidad. ¿En qué colegio? En el Colegio República del Líbano, un colegio público. Claro, ahí en República del Líbano. Viviendo en La María, porque o sea, mi mamá quería en lo Era un buen colegio. Retirarme del entorno de La María. Claro. O sea, ella no quería que yo estuviera, aunque el entorno del Líbano no es distinto, ¿me entiendes? Solo que uno estando próximo al entorno, pues se enlaza más rápido a cosas. Y yo terminé en el Líbano. Terminas en el Líbano y arrancas entonces en Unicolombo. No. Ah, no, ok. Con 15 años estudio ingeniería de sistemas. Hago 3 semestres y atravieso el paro de 2011. Ahí de verdad fue como un despertar para mí. Yo no me gustaba la carrera. Yo la escogí porque pensaba que era un niño, tenía 15 años. Sí, exacto. Era como que ingeniería de sistemas, computadores, bacano. Sí, total. Hice el examen, pasé y luego me retira a la universidad. La Universidad de Cartagena me echó. Yo perdí cálculo 3 veces. Y siempre lo voy a decir, es que yo no sé si es bueno que un niño de 15 años que se iba sin comer a las 7 de la mañana tenga una clase de cálculo. ¿Entiendes? Entonces lo perdí 3 veces. Y la universidad me saca. Y tristemente ahí lo que mi mamá estaba evitando toda su vida pasa. Yo me enlazo a la calle. Ok. Al no tener... Mi mamá se decepcionó, ella graduó de la Universidad de Cartagena. Tuvimos una diferencia ahí personal y tú sabes que uno tenía 17 años. Claro, te creías. La plena edad de la revolución. Y termino en condición de calle y ahí empiezo a analizar muchas cosas. De todas las cosas que yo hago, me vi envuelto en que estaba en un negocio. ¿Qué quiere decir en condición de calle? Literal, vivía en la calle. O sea, mi mamá me hacía viviendo con un tío, pero las cosas que pasaban en esa casa no me gustaban, yo vivía en la calle. O sea, yo dormía donde me encontrara la noche, donde un amigo me dejaba, o en esa casa, pero no era como que yo en mi mente todo el tiempo yo voy ahí a mi casa como cuando vivía con mi mamá. Cuando yo entro en muchas dinámicas que no quiero ahondar en ellas, pero que es lo más fácil de entrar en Cartagena, yo me doy cuenta que estoy en un negocio. ¿Entiendes? Que hay unos puntos de distribución, hay una gente que está atendiendo, yo tengo un producto que están dando. Y se me da por estudiar negocios, porque yo nunca, a los 17 empiezo a hacer música, entro al SENA, soy tecnólogo del SENA, orgulloso, y en el SENA, para poder como que ganarme una plata, yo me metí en bienestar,
a hacer música. Claro. Como que yo creo que canto, decía yo, Uh-huh. y aquí dan cosas, vamos a hacerlo. Ahí el maestro Johnny Martelo, sin saber en lo que yo andaba, me hizo músico. Y desde entonces yo me he enfocado en tratar de que mi música salga sin haber grabado música. Es decir, tratar de asegurar el ecosistema para que cuando yo saque música pueda tranquilamente dedicarme a hacer música. Y por eso me gusta decir que todo ha sido como un accidente, porque después del tecnólogo en gestión administrativa yo digo, eche, pero tengo que ser profesional. Claro. Y estudio con ICETEX. Uh-huh. Y luego que hago yo entro y conozco y que los proyectos de aula, pues es otra cosa, mucha gente me conoce y interactúa conmigo y asume que yo sé muchas cosas, pero no. O sea, yo conozco un proyecto de aula y empiezo a investigar, y algo que se me da a mí mucho es el análisis, y yo digo, ¿para qué yo voy a hacer un proyecto de aula si lo voy a abandonar y el semestre que viene otro proyecto de aula? Yo mejor encadeno un solo proyecto que me va a dar las bases o para hacer un gran proyecto o no sé, para hacer proyectos que me ayuden a hacer otros proyectos. Ahí adquirí una habilidad que hoy en día se me da muy bien, que es la de gestar proyectos, o sea, escribir. O sea, toda la vida estábamos estudiando hasta que llegó un momento donde tuve que escribir. Y en turismo caigo por accidente. Otro accidente. Uh-huh. Una amiga me dice que necesitan un líder de sostenibilidad en un hostal, y ya yo había trabajado por accidente con un gran amigo hoy en día, que es Juan Pablo Durán, de Namaste Beach. Ellos me cogieron a mí en un momento bien duro, que yo estaba en tantos líos de la calle y en la universidad y tal, que a mí me pegaron un tiro. Me iban a atracar y yo no me dejé y me pegaron un tiro, y Juan Pablo publica la vacante y yo voy a la vacante, me citan y yo voy en muleta, desesperado de ya esto no me gusta, ¿me entiendes? Claro. Y en Juan Pablo conozco la sostenibilidad, pero no pude seguir porque llegó un momento donde era la universidad o el trabajo. Entonces fue como, bueno, estoy ganando plata, pero el plan no es ganar plata, el plan es terminar. Y ahí de nuevo entró con esa palabra de sostenibilidad. Mi amiga me dice, y yo le digo, me dice, bueno, pero el trabajo es de noche, y yo no me sirve. Pues es que yo puedo hacer cualquier cantidad de cosas de día, y de noche pues hago trabaja. eso. Exactamente, es justo lo que necesito. Y así nació Beyond the Wall, con la sostenibilidad. Cuando yo entiendo el concepto de sostenibilidad, empiezo a acordarme de cosas que ahora que veo eso, por eso me he quedado como viendo, porque es parte del mercado prácticamente. Desde los 12 años hasta los 17, yo esporádicamente me rebuscaba en el mercado. Y aburrido de eso, pues es que termino en lo otro. Y espérate ahí, ahora hablamos de Beyond the Wall, para no entrar todavía en esa parte. Pero, bueno, el resumen es eso, ha sido como tener un objetivo que se ha ido como no sé, dispersando, pero que vuelve a juntarse siempre, porque hoy hacer música para mí es más posible. Uh-huh. Y no lo hago porque hoy en día es como, bueno, eso que me pasó a mí puede pasarle a otro. La generación de mi propio ecosistema puede generarse con otras personas. Y hoy eso ha sido como el camino realmente, muy académico, que no parece. Hay mucha gente que cuando yo le echo el cuento es como verdad, o sea, tú, sí. Y me llevó desde esos planteamientos a también sugerir que lo que yo hago lo puede hacer todo el mundo. Y por eso ahora voy en becas de maestría. Entonces es como también desde esos libritos que mi mamá me compraba en el Parque Centenario, a hoy cómo buscar y encaminar cosas, fíjate hasta dónde he llegado. Viniendo de un contexto súper difícil, porque a mí nunca me va a doler o decir del contexto de donde vengo, porque realmente cualquiera puede hacerlo. ¿Cómo está hoy tu relación con tu mamá? Excelente. Eso me alegra mucho oírlo, porque te noté en tus palabras que ha sido un momento muy difícil, no solo por lo que viviste, sino porque te alejaste de una persona que sin duda toda la vida ha sido muy cercana, claro. Igual yo después lo hablé con ella y lo entendí, es como ella es judeseísta, entonces ella es como la primera universitaria de mi familia, y era como bueno, o sea, que
Claro, ya esperaba pasando, ¿me entiendes? Ya por eso hoy la maestría era una obsesión. Ya yo le digo, bueno, tienes la primera línea de maestría. Bacanísimo, bacanísimo. Me alegra mucho y te felicito Claro, de verdad. Eso es un ejemplo buenísimo que ojalá muchos de los que nos escuchan realmente lo vean como una inspiración, y eso es lo que queremos, que este espacio inspire y ayude a muchas personas que conozcan de personas valiosas en nuestra ciudad que han realmente tratado de hacer su propio camino basados, por supuesto, en sus gustos, que no son los comunes. Total. Y eso es lo que hace, yo creo que doblemente valioso lo que tú has logrado, porque ser artista no es fácil, ¿cierto? No es un camino tan labrado como una profesión tradicional. No, yo recuerdo mucho, por ejemplo, yo vengo de un tiempo de donde quienes estaban saliendo eran Luis La Voz, Sider, que estábamos en estudio, literal. Yo grabé mucha música que la champeta tiene una dinámica súper interesante porque es como una tienda, ¿me entiendes? Ajá. Un estudio es como una tienda. Llega cualquier persona que tiene un pico y dice, bueno, muéstrame qué hay. Está este pelado, tiene esta canción, y uno, literalmente el champetudo dice, eso va. Bueno, ¿cuánto vale esa? ¿Cuánto el pelado está cobrando? Y así yo vendí mucha música. Al punto de que yo estuve a punto de grabar con Nicolás Jr., de El Diferente, que es como Rey de Rocha Imperio, El Diferente. Sí. Pero cuando, ese es el orden de los picos para ti. Para mí, pues. No, está bien. Para mí. A ver, vamos a ver qué nos comenta la gente, pero entonces son Rey de Rocha, Imperio, Diferente. Y Diferente. Perfecto. Para mí, habrá muchos. Y te estoy hablando de que yo vengo de Gemini de chamba con el Yonki allá en La Esperanza. De que yo iba a La Esperanza a ver el Yonki, literal el Yonki era como vea, sí, guardando las distancias, pero mucha gente lo hizo como un dios de la champeta, una cosa loca. Y ese ecosistema donde yo vivo, o viví, porque ya me mudé, pero sigo yendo mucho al barrio, me hizo entender que es muy difícil, o sea, yo después terminé con gente que yo admiraba en estudio, lo cual no es malo, pero a mí mi objetivo siempre era salir de la calle, salir de las condiciones como nosotros vivíamos. Y hoy hay artistas que me reservo el nombre que suenan mucho, pero cuando los veía y los lograba conocer como veían, yo decía, yo no puedo ser igual, ¿entiendes? Por eso yo siempre prioricé como estudiar, a punto de que hoy, yo le he dicho a todo el mundo, mi música sale cuando yo ya termine el segundo semestre de maestría. Como le digo a mi mamá, en el peor de los casos, metemos en la universidad y da clase, ¿entiendes? Entonces es difícil porque compartiendo con gente como Kevin Flores, por ejemplo, también llegamos a la misma conclusión. Con John F., que ya son dos pilares grandotes, llegamos a la misma conclusión. Es muy difícil ser músico en Cartagena y por eso nos toca crear otras plataformas que nos ayuden a impulsar esa música. O encontrar un padrino, caso de Luister, por ejemplo, que está con el Grupo E, que es una gran marca de Medellín, que le mete toda la ficha. Claro. Pero acá en Cartagena es muy difícil, muy difícil. También asimismo me decías que tú te defines, además de artista, como gestor cultural. Eva. Y en ese sentido, pues, de ahí nos conocimos, ¿no? La Fundación Santo Domingo viene trabajando muy fuerte por precisamente consolidar diferentes proyectos de tipo cultural que hay en la ciudad, que hoy los hemos conectado con algo que le llamamos turismo comunitario, turismo sostenible, que busca precisamente todas esas iniciativas que hay alrededor de la cultura, organizarlas y ayudar a que sean productos turísticos de altísima calidad. Hoy en día, este programa que lo hacemos desde Getsemaní, tenemos tanto en el barrio de Getsemaní rutas, una ruta inspirada en la vida de García Márquez y otra ruta inspirada en las calles de Getsemaní, que cualquier persona puede acceder a ellas a través de códigos QR que van a encontrar pegados en las calles del barrio, y a través de un celular se van a enterar de la historia de este barrio tan importante de la ciudad. Y lo mismo en la isla de Barú, pero obviamente pensando en el turismo que hoy en día en la isla de Barú también coge cada vez más fuerza, y es ese turismo que tiene que ver con las costumbres de la gente. Entonces, conocer lo que hacen los lugareños en Santana, en Ararca, visitar diferentes experiencias de avistamiento de aves, de pescadores,
de ver cómo viven y de hacer de eso una oportunidad para ellos y para los turistas, creo que se ha vuelto una oportunidad que igualmente uno la puede encontrar alrededor de toda la ciudad. Sí. Quizás Beyond the Wall recoge mucho de eso. Ahora sí, entonces entremos a que nos cuentes qué es Beyond the Wall. Bueno, Beyond the Wall es un accidente que salió bien. Realmente. Yo me frustro en la universidad cuando estoy como en séptimo semestre. Decía porque la universidad para mí fue una época muy dual. En el SENA yo fui muy social porque era un pelado, era gratis, yo cantaba, me daban comida, me pagaban. Fue mi primer empleo. El SENA me permitió a través de monitoría ser asistente administrativo de la coordinadora del SENA. Entonces aprendí mucho el tema de licitaciones, procesos, proyectos. Pero la universidad fue lo contrario. La universidad yo entré con una frustración y era que me estaban endeudando. Para mí no era así, estoy estudiando, estoy con ICETEX. Y más que porque como yo tuve esa transición de 15 años, 17 años, yo entré en la universidad ni me acuerdo, yo creo que fue en el 2016. Podía tener 19 años, es decir, había pasado 4 años desde que yo me gradué del colegio, había pasado tantas cosas. Yo estudio de noche y estudiando de noche estudio con gente mayor con la cual yo no sabía relacionarme, también estaba con la cabeza bien grande. Entonces yo siempre iba a clase como amargado. Eso en el SENA. En la universidad ya. En el SENA fue lo contrario, el SENA fue bellísimo. Pero en la universidad en la noche siempre iba como amargado, siempre era como que, y literal todo me hiedía, era como que, porque también estudiaba entre muchos otros becados. Y me daba como rabia que yo estaba con un propósito y lo veía lejos y todo el mundo como que mamaba gallo, no le prestaba atención a las clases y tal. Tanto que yo me obsesioné con las notas, o sea, yo terminé con un promedio de 4.5. Mi tesis sacó 5, por ejemplo, y siempre era como que el típico man fastidioso que quiere sacar 5. Okay. Pero la gente no sabía que era porque yo estaba estudiando en ICT, porque yo nunca le dije a nadie, era como, sí, yo estudio y ya, normal. En séptimo semestre la frustración se me da porque yo digo, no estoy disfrutando esta vaina, aquí todo el mundo son vales y encima no veo qué hacer y hago un proyecto que era una marca de ropa, porque esa es otra cosa. El hip hop, cuando yo aprendo inglés con el hip hop empiezo a leer magazines y en los magazines el street underwear como el fashion, el flow, eso es una línea y hay diseñadores y hay gente y yo me enamoré de esa vaina. Entonces yo empiezo a leer a un man que admiro que se llama Virgil Abloh, que en paz descanse. Él terminó siendo el director ejecutivo de Louis Vuitton, el director creativo de Louis Vuitton. Así de... Y yo digo, oye, en el 2016 se firma la paz aquí en Colombia. Y yo quería como una unidad de negocio que fuera operada solamente por personas víctimas del conflicto. Antes de que lo planteara el gobierno, o sea, antes de que... Yo en ese proyecto viajo toda Colombia, chévere, empezó como un proyecto de aula, después lo escalé a un proyecto regional y luego un proyecto Colombia y por 2 puntos no me fui a hablar del proyecto a nivel internacional. Okay. Cuando voy a llevarlo a hacerlo realidad, la máquina de coser vale como 3 palos, ¿me entiendes? Y yo era como, si endeudado, no puedo endeudarme más, es como, cambio al año siguiente el proyecto. Ya estoy en 8º semestre y rápidamente también me voy de viaje. Yo lo que planteo es lo siguiente: ¿por qué las empresas no salen adelante? Empiezo a preguntarme en Cartagena, la informalidad, ¿por qué? Y yo, claro, es que una consultoría cuesta mucho, a $1.000, 4 millones de pesos y no hay muchos consultores en Cartagena. Vamos a hacer como un consultorio jurídico pero empresarial, desde las universidades, Otra vez viajo toda Colombia. Y ahí me enfrento con otro enemigo que es las voluntades. Que la Cámara de Comercio se pusiera de acuerdo, que las universidades se pusieran de acuerdo. Mientras estoy en la universidad, ya voy a 9º, ya es la tesis. Y yo estaba haciendo los tours como algo independiente, como la champeta, la investigación. Me estás hablando de cómo conectaste eso. Exacto. Vamos a terminar en los tours Beyond the Wall. Yo estaba haciendo investigación de la champeta en paralelo, como un motor de desarrollo para mí como artista. Claro.
Y entro a una empresa de una bogotana y me doy cuenta que ella está haciendo tours al mercado. Y recuerdo que yo veía a turistas guiar en el mercado o andar en el mercado y me da un flashback y conecto después de que estoy trabajando en esa empresa con Christy Ellis. Y yo, ella es la que yo siempre he visto. ¿Entiendes? Como te digo, yo nunca he salido de ese entorno y empiezo a ver cómo Christy Ellis lo hace y empiezo a ver cómo lo hacían en la empresa que yo estaba y empiezo a plantear cómo lo haría yo, que soy de ahí, que entiendo la dinámica. Y lo hago como una propuesta para esta empresa, pero también lo traslado a mi tesis. Yo digo, es claro, esta es la jugada, ¿me entiendes? Si nosotros analizamos la champeta o las dinámicas barriales y empezamos a hablar de ellas, de pronto el turismo va a, la tesis que yo planteo es que se va a reducir, ¿cómo es que? A esparcir la cantidad de derrame económico que genera, y con eso, en algún día, esta era mi tesis inicial, yo puedo hacer una fiesta de champeta en mi casa y cantar. ¿Me entiendes? Ibas a lanzarte al estrellato tú mismo. Exactamente. Eso fue el ideal principal. Pero pasaron muchas cosas. Por ejemplo, en esta empresa no entendieron lo que yo estaba haciendo. Creyeron que yo estaba copiando lo que ellos estaban haciendo, cuando al contrario estaba agregando. Y eso fue una gran lección de vida. Los proyectos son lo que el líder es. Yo tuve un encuentro con ese líder de ese proyecto porque el líder principal de ese proyecto se fue para Estados Unidos con una beca y vino. Y cuando vino, en vez de preguntarme qué estaba haciendo, lo que hizo fue señalarme de que yo estaba haciendo dinero con algo que ellos me enseñaron. Y no, yo estaba haciendo una investigación, yo soy músico, estoy relacionando. Y me retaron, fue como me ponen un documento de o firmas una exclusividad de esto que tú estás haciendo con nosotros, o te vas y haces una empresa y tú ves qué haces. Claro. Y desde entonces existe Beyond the Wall. Maravilloso. Qué bueno. Eso sí no fue accidente. Eso fue una decisión. Buenísimo. ¿Y qué pasa con Beyond the Wall? Yo me defino como un gestor cultural porque cuando yo independientemente ya tengo que ver cómo hago, tengo 3 grandes amigos. El primero es el internet. Yo empiezo a averiguar qué se está haciendo para poder ofrecer experiencias turísticas o tours en el mundo. Me encuentro con las Jotas, Viator, Airbnb, todas estas plataformas y empiezo a colgar contenido como lo que hago hoy en Instagram. Sí. Y todo ese contenido se volvió producto turístico. Ok. Todo. O sea, yo empiezo a colgar que podemos salir a bailar salsa. Ok, la gente es más, va a ir a Getsemaní y conocerlo como hoy se plantea, yo también lo hacía. Ir al centro, ir a mi barrio, motilarnos. Entonces todos los días subía, en Airbnb principalmente, subía algo y lo bajaba. Subía y lo bajaba. Y estaba pilotando, como claro. Si a los turistas les gusta esta vaina. Y al tiempo recopilaba la data y la ponía en mi tesis. ¿Entiendes? Al tiempo, hacía encuestas, me iba a la calle, recuerdo mucho eso, cuando empezó la tesis me iba a la calle y le preguntaba ciertas cosas a la gente y me decían, ¿y cuál es la empresa que hace eso? Y yo les inventaba un nombre y luego llamaban y era yo. Y era súper curioso porque ellos me veían, hacían el tema, después llamaban, hacían como quien dice la reserva y cuando aparecía era yo mismo otra vez y eso como que conectaba con la gente. Y ahí la obsesión con el estudio y más me hace encontrarme con la declaratoria de Cartagena como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y ahí es donde yo digo, es que si no gestionamos la cultura, no vamos a hacer nada. Y hay un señor que se llama Carl Swan, que es un maestro, o sea, del hip hop como cultura. Él plantea algo que yo también planteo. Entre más tú sabes de la cultura, más se reflejan los productos que tú haces de la cultura. El hip hop tiene muchos productos, la moda, el rap, que es lo que la más ropa conoce la que tú gente. decías ahorita, claro. La gente conoce más la música, claro, pero hay muchos productos conexos a el hip hop que han generado un desarrollo económico grande en muchas personas. Jay-Z es billonario. Sí. Kanye West es billonario otra vez. Era, ya dejó de serlo y ahora otra vez es. Entonces ahí yo empiezo como a abstraer todos esos elementos del hip hop y aplicarlos ya no en la champeta. La champeta fue lo que me llevó a la cultura general del Caribe.
Bacanísimo. Y ahí Beyond the Wall empieza a generar a puro método científico. Observación, hipótesis, ensayo y error ahí hasta que le dabas en el clavo. Quedaban los productos y hoy tenemos 27 productos. Qué maravilla. ¿Cuáles de esos productos son los más vendidos o los más apetecidos, Dani? Salen todos los días a Palenque. A Palenque sale todos los días. Pero Palenque entonces todos es un los destino... días, sale todos los días, eso es apetecido, pero era Basurto. Basurto también. Era Basurto. ¿El tour gastronómico o Basurto? No, el tour mío de Basurto es distinto y eso es lo que también ha hecho que a mí, yo hoy tengo una beca en maestría de gestión de la innovación literalmente por querer diferenciarme del mercado, siempre. Era como Cristi llevaba a la gente a ver champeta y las comidas, y chévere, Runner, las comidas, y yo termino sentándome y planteando con mis amigos del mercado que ellos pueden contar su historia. Entonces, por ejemplo, yo empiezo no llevando a la gente al mercado, yo primero voy al barrio chino, porque allá vive un tío mío. Y para mí es más fácil explicarle a la gente la dinámica de Cartagena desde el barrio, de donde yo vengo, lo que yo entiendo, y con mi gente, a tirarlos a la dinámica del barrio, que es la misma del mercado, enseguida. Solo que en el mercado son negocios, hay bulla, hay pico y es complejo. Cuando ya nosotros pasamos del barrio chino al mercado, ya la gente entiende por qué hay bulla. Claro. Ya la gente entiende por qué el otro coge al otro por el cuello y le está saludando. No le está haciendo daño. Y muchas otras cosas. Entonces, así todas las experiencias. Por ejemplo, en Palenque, todo el mundo va a Palenque y el foco de nosotros en Palenque son las mujeres. Yo lo voy a decir siempre en todos lados donde me pare. Palenque es un pueblo machista. O sea, se habla de Benco Biojó como el líder, pero Benco tenía una esposa, se llama Wiwa, y ella también hizo muchas cosas. El tema de las trenzas lo hicieron las mujeres, no fue un hombre que dijo, mujeres, háganse las trenzas. Entonces, no, y uno lo ve en la calle, ¿no? O sea, las palenqueras son el pilar. Absolutamente pilar de su cultura, pero también motor importante del desarrollo de Palenque como pueblo, ¿no? El principal. En torno a la salsa, por ejemplo, en Cartagena se ofrecen muchas experiencias de bailar salsa, enseñarte a bailar salsa, pero nadie le estaba explicando a la gente qué significa la salsa para el cartagenero. Hoy en mi experiencia de salsa con Beyond the Wall y todo el equipo, nosotros la experiencia de salsa empieza en el Parque Bolívar. Ahí arranca el tour. En el Parque Bolívar, porque hay que contextualizar a la gente de por qué desde la independencia a hoy Cartagena es una ciudad caribeña y su influencia es principalmente caribeña, y por eso la salsa es tan grande aquí, por ejemplo. Por eso Joe conecta con las Antillas y no conecta con Medellín. En Medellín estaba Fruco, que se lo llevó y son unos temas económicos. Claro. Pero la música siempre vino del Caribe y las Antillas. Y así todo. O sea, hoy tocamos bullerengue, champeta, salsa, dancehall. Tenemos un intercambio, por ejemplo, en marzo, gracias a este enfoque musical y cultural de 250 personas que son hijos de segunda generación de haitianos, que vienen a Cartagena a tocar compa, que es literalmente la champeta de Haití. Entonces, esta ciudad nos da muchas oportunidades a partir de la diferenciación en turismo y de la integración de la cultura. Y yo termino definiéndome como un gestor cultural porque literalmente eso es lo que hacemos. Basado en el principio de sostenibilidad, preservamos la cultura, fortalecemos los actores culturales, por ende, estamos gestionando el desarrollo de la cultura. No sé por qué en Cartagena, en términos gestor cultural, está ligado no sé, de pronto soy muy cruel en mi palabra, pero a un artista que es pide. ¿Entiendes? Que necesita siempre, o sea, no sé, siempre está en escasez y tiene que pedir, y entonces como siempre está pidiendo, es un gestor cultural. Y las personas que ya están consolidadas, que de pronto no piden nada, son empresarios o como se les dice, altruistas. ¿Me entiendes? No, también somos gestores culturales. Hoy Beyond the Wall aporta la gestión cultural desde algo que yo nunca voy a parar de decir, y es que el turismo da mucha plata. El turismo da mucha plata. Entonces, más del 50% por tour que nosotros hacemos tiene que quedarse repartido entre la comunidad. Y a veces eso no se cumple, y es donde hacemos cosas como las expediciones para locales, que son gratis. Todos los meses tenemos una expedición para los locales que son gratis.
los festivales que apoyamos. Por ejemplo, en Basulto hay un festival que se llama Soco Sorongo. Nosotros desde 2019 hemos apoyado el festival en publicidad, en desarrollo, en lo que nos piden, porque a veces el líder de ese proyecto tampoco pide mucho, es una persona que gestiona. Y así un montón de cosas, programas educativos para la gente, programas de capacitación financiera, de empoderamiento financiero, bancarización. Todo eso a veces la gente no entiende, pero hasta acompañar a una persona a que vaya a abrir su cuenta de banco y haga un primer depósito de 200,000 pesos sin que esa persona tenga dinero, nace de esas cosas. El bus sale de ahí, los 200,000 pesos depósitos salen de ahí, y a partir de eso ya las personas, por ejemplo, esos son casos reales que estoy exponiendo, al tener una cuenta de banco y un depósito empiezan a decirle a todo el mundo, mira, me puedes pagar banco, y cuando quieres ver tienen acceso a un crédito. Y ya no dependen de nosotros y de lo que nosotros les llevamos, sino que mejoran sus infraestructuras, mejoran su propia vida, mejoran cómo se ven, mejoran el producto que ellos están ofreciendo, que por ende golpea en mejorar el producto que nosotros tenemos. Dani, tienes de verdad una experiencia absolutamente envidiable, enriquecedora. Gracias. Para cualquier persona que te esté escuchando. Y como tenemos que ir cerrando las ideas, nos toca tratar de sacarle el máximo provecho a este espacio y a tu tiempo. Yo quisiera preguntarte si tuvieras que recomendarle a esos jóvenes que hoy en día están queriendo ser artistas en la ciudad, que están queriendo ser gestores culturales, aparte de cultivar su sueño, ¿no?, de mantenerlo, ¿qué recomendación les harías específicamente? La primera es que se formen, de verdad, que se formen, la manera que sea. Por ejemplo, yo sé muchas cosas sin ir a la universidad, como composición musical y más por YouTube. O sea, cursos de YouTube. Yo perfeccioné mi inglés por YouTube. Yo aprendí a editar videos por YouTube, a meter efectos. Mucho de lo que hoy han escuchado no ha sido de la universidad, ha sido literal que yo, si quiero aprender, por ejemplo, hay algo que para mí es un orgullo, y es que de donde yo vengo no sabemos hablar, dice mucha gente, pero es que tenemos un código de habla que nomás entendemos entre nosotros. Total, eso no se llama no saber hablar. Me gusta como lo defines tú, es un código diferente. Un código de habla diferente. Es como, tú no puedes ir a Palenque y decir que el que habla palenquero no sabe hablar. Claro. Tú no entiendes lo que te está diciendo, o sea, y hay muchas palabras que vienen del palenquero. Por ejemplo, cuando a alguien le echan algo en el trago y se siente mal, la gente dice, es dalón burundangaron. Claro. Burundanga es hechizo, hechicería en palenquero, ¿me entiendes? Y son palabras muy usadas en Colombia y en toda Latinoamérica. Entonces, aprender los otros códigos de lenguaje para poder expresarme como yo lo hago fue un curso de oratoria que yo hice en YouTube. Y después que tuve dinero, le pagué a una persona para que me enseñara expresión personal. Y muchas cosas, o sea, yo me obsesioné con lo que yo quiero lograr, pero toda la obsesión la canalizo en aprender, en gestionar habilidades, en saber más cosas que le pueda transmitir a otro, y que después ese otro de pronto se especializa y lo hace mejor que yo. Yo sé tomar fotos, sé editar videos, sé hacer un montón de cosas, pero hay mucha gente que trabaja con nosotros, lo hacen mejor y terminan trabajando nosotros porque dicen, hombre, como tú haces eso, me gustaría trabajar contigo, no tengo el espacio donde mostrar lo que yo hago, y terminan siendo grandes fotógrafos, grandes productores audiovisuales, grandes artistas, grandes bailarines, grandes guías. Con nuestra escuela han pasado ya más de 10 personas que hoy la mitad son emprendedores, y hay otros que están ligados a unas muy buenas empresas de turismo. No pasan cosas como te decía, los proyectos son lo que el líder es, y a lo largo del desarrollo del proyecto yo he tenido altas y bajas que ha hecho que mucha gente se quede, se vaya y más, pero siempre el deseo de querer aprender me hace ver como la falla, no como una falla, sino como estamos aprendiendo. Entonces creo que a Cartagena le falta mucho esa posición de entender que estamos aprendiendo, que no sabemos, que hay mucho por buscar, y que no solamente en la academia, en la universidad o en las fundaciones o en los lugares está el conocimiento. Hoy YouTube es gratis, o sea, realmente, yo vengo a aprender en YouTube desde que pagaba 500 pesos por media hora de internet.
Dani, espectacular, de verdad te agradecemos muchísimo tu tiempo desde la Fundación Santo Domingo. Creemos firmemente en que personas como tú son las que van a hacer la diferencia por nuestra ciudad a través de tu quehacer diario, tu trabajo por la cultura, por el turismo, pero sobre todo por la gente. Claro. Yo creo que en eso hay un vínculo que realmente te hace destacar y de verdad te queremos dar las gracias por haberlo compartido con todos los que nos escuchan. Esperamos que este programa haya sido de utilidad para muchos de ustedes. Les recordamos que en el enlace pueden encontrar más información sobre Beyond the Wall para que la conozcan, participen de los diferentes programas que en ella hacen. Ya vieron que hay algunos inclusive gratis, pero sobre todo a través de Beyond the Wall se cumple una función muy importante para seguir contribuyendo al desarrollo de la cultura y el patrimonio de nuestra ciudad. Muchas gracias nuevamente y esperamos verlos en una próxima ocasión. Emprende el Foco por Cartagena, un podcast de la Fundación Santo Domingo. Muchas gracias. Muchas gracias.